Esto es lo que vamos a ver entonces, la primera parte, ¿cierto? La iluminación de interiores, como les decía. Espero que también ya hayan revisado bien lo que es ¿cómo se llama? El tutorial que les mandé sobre el Dialux 4.13, que la próxima semana vamos a hacer alguna incursión, ¿cierto? Un pequeño proyecto. Y la nota de la tercera prueba va a consistir de dos partes. Una parte que ustedes van a tener que hacer un pequeño proyecto en Dialux, ¿ah? De un proyecto interior. Ahí ya les voy a decir la próxima semana si es una bodega, si es una sala de clase, si es una biblioteca. Y obviamente también la prueba, ¿ah? Ahí va, esas dos se van a ponderar para hacer la nota número 3, que ya no es la que se nos viene en 2 semanas más. Así que vamos a partir entonces con este método de lo que es iluminación de interiores. Se le llama el método IES o también se conoce como el método de las cavidades zonales. ¿Y qué consiste este método de las cavidades zonales? Consiste en dividir en 3 espacios, en 3 cavidades del tipo horizontales, ¿cierto? Tenemos lo que es la cavidad del techo, que sería la parte desde las luminarias hasta lo que es el techo propiamente tal. Tenemos la cavidad del recinto, que sería desde las luminarias hasta lo que es el plano de trabajo, ¿cierto? Una mesa, por ejemplo, un escritorio. Y también tenemos la cavidad del piso, ¿cierto? Que iría desde el piso hasta lo que es la superficie o el plano de trabajo. Nosotros nos vamos a centrar un poquitito más en lo que es la cavidad del recinto, que es la que más se ocupa para lo que es el cálculo. En este caso, el método en el fondo calcular cuáles son la cantidad de luminaria, la iluminancia que se requiere. Entonces, acá el coeficiente de utilización, primer concepto, que esto se extrae de una tablita. Ya vamos a ver una tablita tipo. Dice, es el término que define el comportamiento que tendría una luminaria en un local determinado y su valor está determinado o relacionado con el índice del local. El índice del local se calcula. También depende del color y la textura de las paredes. Las paredes, el techo, por ejemplo, el piso, que tienen ciertos colores y con esos colores tienen una cierta capacidad de reflejar la luz. Esto especialmente en los locales pequeños, porque cuando ya son muy grandes los locales, obviamente lo que es el impacto del reflejo se reduce mucho. Dice, las tablas de coeficiente de utilización están constituidas a partir de lo que es la curva de distribución luminosa y también lo que es el rendimiento de la luminaria, o de las luminarias en este caso, ¿cierto? Porque estamos considerando en los recintos colocar varias luminarias. Dice, en locales grandes hay poca absorción de las paredes, por lo tanto el coeficiente de utilización es elevado. Dice, en locales pequeños existe mucha absorción de las paredes, el rendimiento de la luminaria es menor y el coeficiente de utilización es bajo. Aquí tenemos dos recintos, dos fotos de dos recintos, ¿cierto? Un recinto grande, amplio, que puede ser una bodega, una biblioteca. Y aquí tenemos un recinto más pequeño, que podría ser, por ejemplo, un comedor, podría ser una sala de clase. Vamos bien, aquí tenemos una tablita, ¿cierto? De que cómo se obtiene lo que es el coeficiente de utilización. Acordémonos que tiene que ver con el coeficiente de reflexión, que tiene que ver con el piso, con el techo y con las paredes, ¿no? Acá en este caso, el del piso cubre todo, Este 20% es para todo, para todas las especificaciones. En el caso del techo, el 80% es para las 3 primeras, el 70% es para las segundas 3 que vienen, y la tercera tendría que ver con las últimas 3. Y este sería el coeficiente que se ocupa para las paredes. Obviamente los colores, ¿cierto? El blanco, el amarillo, el marfil,
ya el verde, tienen diferentes ya coeficientes de reflexión, por lo tanto uno tiene que identificar cuáles son el color de las paredes, la textura también, eso nos puede ayudar para determinar cuáles son los coeficientes que vamos a utilizar. Bueno, una vez que hemos identificado cuáles son los coeficientes para los tres elementos, se calcula lo que es el coeficiente o la cavidad del recinto en este caso. Se ubica acá y se cruza con el valor de la reflexión. Por ejemplo, acá sería el coeficiente de utilización de 0,45. Es un ejemplo, ¿cierto? Después se puede hacer algún ejercicio para irlo desarrollando. Por lo tanto, lo que es el coeficiente de utilización es muy importante para lo que es el cálculo de las luminarias, los tipos de luminaria, la cantidad, el espaciamiento que va a haber entre ellas. Todo eso se puede calcular perfectamente a mano. Obviamente esto se puede hacer más automáticamente con algún programa, un software, el que nosotros vamos a utilizar. Y bueno, ustedes ya deberían estar utilizando, es el Dialux 4.3, donde se puede sacar perfectamente estas tablitas. De hecho, les voy a mostrar. Yo les pedí que ustedes bajaran el catálogo de Philips. Voy a abrir el catálogo de Philips para mostrarles dónde podemos identificar. Supongamos que estamos trabajando con luminarias interiores. Vamos a ocupar una luminaria de este tipo, ¿cierto? Y acá nos van a aparecer varias luminarias. En el catálogo de Philips tenemos de todo tipo de luminaria. Muchas del tipo LED, por ejemplo. Acá tenemos estas de 14,4 watts, ¿cierto? Y tiene un flujo de 1650 lúmenes. Bueno, si queremos conocer la tabla que se ocupa para este tipo de luminaria, nos vamos acá donde dice hoja de datos. Aplicamos lo que es y aquí dice tabla de factor de utilización, ¿no? El coeficiente, que es lo mismo. Entonces pinchamos acá. Disculpen mi perrita y le ponemos aquí crear hoja. Le ponemos crear hoja y acá aparece la hoja para este tipo de luminaria, donde se fijan aquí el coeficiente. Este sería el índice de la sala o del recinto y acá estaría ya los diferentes valores, ¿cierto? Que sería para el cielo, para las paredes y para el piso. Por lo tanto, aquí identificamos cuál corresponde a cada uno de ellos de acuerdo al color. Y ahí inmediatamente, dependiendo de lo que es el índice del recinto, vamos a ubicar cuál es el coeficiente o factor de utilización, ¿cierto? Que esta es una forma bastante rápida y práctica para cada tipo de luminaria, teniendo lo que es el catálogo, ¿cierto? En este caso, el que estamos ocupando nosotros, que es el catálogo de Philips. Bueno, se fijan, es más o menos la misma tipo de tablita que es el que se va ocupando. Acá está cómo se calcula lo que son las cavidades o el coeficiente de la cavidad. Son bastante similares, pero acuérdense que nosotros estamos ocupando en este caso la del recinto, que sería 5 veces por esta distancia, la distancia entre las luminarias y lo que es el plano de trabajo, ¿cierto? Por el largo de la sala más el ancho, y todo esto dividido por el largo por el ancho. Entonces ahí nosotros calculamos lo que es, ¿cierto?, el coeficiente del recinto, y es el que nosotros vamos a ubicar acá, ¿cierto?, en esta columna. Para después, en función de los colores de las paredes, techos y pisos, vamos a ubicar acá los valores y finalmente el coeficiente de utilización. Esa es la forma en la cual se calcula el coeficiente de la cavidad del recinto. Sigamos viendo. Ahora hay unos factores de pérdida que también hay que considerar, porque las luminarias tienen sus vidas útiles, las lámparas también. También existe la suciedad, ¿cierto? El polvo en el ambiente que se va pegando a las luminarias y eso va afectando lo que es su rendimiento. Y también tenemos lo que es la zona, ¿cierto? Si la zona donde estamos trabajando o calculando es muy limpia, es un poquitito contaminada, lo que es un taller, por ejemplo,
Si es un casino donde hay que comer, obviamente tiene que ser muy, muy limpio. Por lo tanto, aquí existen estos tres conceptos, que es el depreciación por el flujo luminoso de la lámpara, por el polvo en las luminarias y también por el polvo en el recinto. ¿Ah? Estas también tienen valores de 0 a 1, siendo 1 el más óptimo, el mejor. Ahora, con esos tres factores se multiplica lo que es el factor de pérdida de la luz. Eso quiere decir que se obtiene multiplicando los tres factores anteriores, ¿cierto? Que sería el del flujo luminoso de la lámpara, el del polvo de las luminarias y el del polvo también en las superficies, en las paredes y todo eso. Bueno, aquí nosotros calculamos este light loss factor o factor de pérdida de la luz, que forma parte de la ecuación que nosotros vamos a utilizar, donde aquí se calcula, ¿cierto? La iluminancia, que sería el flujo en lúmenes, ¿cierto? Por el coeficiente de utilización, que es el que sale de la tabla. Y aquí tenemos lo que es, ¿cierto?, el factor de pérdida de la luz. Esto es una formulita que tenemos que ir ocupando. Dice, después calculamos lo que es el flujo y pérdida de las luminarias. Eso quiere decir el flujo total va a ser ¿cómo se llama? La iluminancia que sale de las tablas. Nosotros en la norma, en la 4/2003, ¿cierto? Ahí aparece en el capítulo 11, dos tablitas, ¿cierto? Dos tablitas, que es la 11.24 y la 11.25, que nos ayudan a obtener cuánta es la iluminancia, por ejemplo, para una sala de clases, para un pasillo, para una bodega. Por lo tanto, es el que se pone acá. Y este se multiplica por el área, que sería el largo por el ancho del espacio. Este sería el coeficiente de utilización y este sería, ¿cierto?, el factor de pérdida de luz. Ahora, acá con esto vamos a obtener un flujo total. Flujo total, que ese si lo dividimos por el flujo de la luminaria, por ejemplo, en este caso que estábamos viendo, el flujo de la luminaria sería de 1650 lúmenes. ¿Ah? Ya, desde acá es donde se saca. Este sería de 1700 lúmenes, 1800 lúmenes. Obviamente va a depender si estamos ocupando fluorescentes. Hay de diferentes tipos. Volvamos acá. Entonces dividimos el flujo total, que fue el que calculamos previamente, lo dividimos por el flujo de la luminaria y nos va a dar el total de luminarias. Total de luminarias, que si hacemos el reemplazo aquí de lo que es el flujo total en función de esta fórmula, vamos a tener que el número de luminarias total sería, ¿cierto?, la iluminancia por el área, por el coeficiente de utilización, por el factor de pérdida y por el flujo de la luminaria, ¿cierto? Y con eso vamos a obtener el número de luminarias. Ahora, obviamente que después tenemos que ordenarlas a lo largo y a lo ancho, ¿cierto? Colocar 3×2, por ejemplo, o 4×3, 5×2, 5×3, va a depender de cómo está configurada la sala. Ya vamos a ver, cuando veamos la segunda parte que tiene que ver con el método de los lúmenes, vamos a ver finalmente cómo se calcula ya cuántas luminarias van a lo ancho y cuánto van a lo largo. Por lo tanto, la iluminancia total, ¿cierto? Se calcula el número de luminarias por el flujo de la luminaria, por el coeficiente de utilización y por el factor de pérdida de luz y partido por el área. Esta va a ser la promedio, ¿eh? La iluminancia promedio en la sala, que obviamente tiene que ser igual o mayor, ¿cierto?, a la que nosotros sacamos de las tablas. Si la tabla decía 400 lux, esta tendría que ser a lo menos de 400. Esa es la idea. Por lo tanto, ¿cuáles son las etapas para calcular lo que es el alumbrado interior por el método de las cavidades zonales? Primero se sacan las dimensiones del local, la altura, el ancho, el largo. Se obtiene de las tablas el nivel de iluminación mínimo que se requiere. Y elección del tipo de lámpara, si vamos a ocupar tipo LED, vamos a ocupar tipo fluorescente, halogenada, ¿ya? El tipo de luminaria, porque hay luminarias que tienen 2 lámparas, 3 lámparas. Dice determinar los coeficientes de las cavidades.
Después los coeficientes de reflexión del techo, las paredes. Normalmente del piso se puede ocupar 20%, más o menos. Después lo que es el factor de pérdida. Sacamos el flujo total, calculamos el número de luminarias, determinamos la distancia máxima de separación, fórmulas que ya vamos a ver, distribuimos las lámparas o las luminarias, ¿cierto? Y determinamos lo que es la potencia total eléctrica en watt o en kilowatt, o la energía que vamos a utilizar, que es en kilowatt hora. Eso es para determinar los costos, ¿cierto? Los costos de cuánto nos va a costar mensualmente lo que es el pago por efectos de iluminación. Y este es el trabajito que tienen que desarrollar ahora. Lo ideal es que lo hagan ahora antes de que partamos la otra clase, ¿cierto? Que sería sobre el método de los lúmenes. Voy entonces a salir de acá y voy a volver a la sala de clases. Espero que les haya quedado más o menos clara la explicación.